Según la Academia Americana de Pediatría, que es una institución pediátrica internacional a la que la mayoría de pediatras seguimos, la rehabilitación es el proceso de restaurar a una persona con una discapacidad a la máxima utilidad física, mental, social, vocacional y económica de la que es capaz. Y la misma institución comenta también que la habilitación, no la rehabilitación, sino la habilitación es el proceso de una persona a desarrollar una habilidad para ser funcional en un entorno. Oye, Por eso, hoy día vamos a hablar de la rehabilitación pediátrica. Qué interesante, eso que acabas de decir me queda así como habilitación y rehabilitación, dos cosas distintas. Dos cosas diferentes. Qué interesante, y justamente para poder entender un poquito más de ese tema, porque no tenía idea que había esa diferencia, estamos con Rosario Rivera. Ella es médico de rehabilitación pediátrica y especialista en neurodesarrollo, y además es jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Rosario, ¿estás con nosotros? ¡Qué lujo! Sí, muy buenas tardes. Un saludo. ¿Cómo estás? Queremos hablar contigo sobre justamente este tema que es tan importante. No sé, tú como Yo tengo la primera pregunta. Hola Rosario, qué gusto tenerte en el programa. ¿De qué trata la rehabilitación pediátrica? Cuéntanos. Sí, mira, la rehabilitación pediátrica es una parte de lo que es el área de rehabilitación en general, que es muy amplio, porque son muchas ramas en las que se divide. Y básicamente se encarga de evaluar al niño desde que nace hasta los 17 o 14 años, dependiendo de cómo se considere en la institución donde uno labora. Cualquier tema en particular, ya sea neurodesarrollo, ya sea un trastorno postural, una alteración que pueda tener durante su crecimiento, problemas que puedan haber ya sea genéticos. Entonces lo que hacemos es realizar primero una evaluación integral. Evaluamos cuando ya sea el especialista nos lo deriva, o cuando los padres tienen alguna preocupación y nos lo traen directamente, ¿no? Pero generalmente lo que hacemos es realizar toda esta evaluación integral al niño con la finalidad de dar un diagnóstico y elaborar un programa de intervención que requiera el niño, porque no es necesita tales terapias de una forma sin tener objetivos, sino explicar muy bien para qué está llevando o para qué está orientado una determinada terapia. Claro. Qué interesante. Y me preguntaba también, de repente hay condiciones, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones se puede atender en la especialidad? A ver, para hacerlo algo un poquito más dinámico, podemos dividir en funciones mentales y funciones motrices. Claro. Dentro de lo que son las funciones mentales, podemos evaluar a niños que tengan alteraciones en su neurodesarrollo, que tengan, por ejemplo, alguna discapacidad intelectual, que puedan tener algún compromiso en el área de relaciones sociales, que les cueste mucho relacionarse socialmente, algún problema a nivel de lenguaje, un trastorno en el lenguaje, o que esté este lenguaje dentro de otro trastorno u otra condición. Y dentro de lo que son funciones motoras, evaluamos todo lo que es alteraciones de la postura, trastornos posturales, estos malos hábitos posturales que condicionan después una alteración que genera dolor ya en etapa adulta. Vemos todo lo que es el retraso en su desarrollo del niño, alteraciones a nivel de lesiones periféricas, lesiones centrales, es decir, que haya habido, por ejemplo, una isquemia, un infarto cerebral. Aquí entran niños también con parálisis cerebral, ¿no? En general es muy amplio, porque si vemos también los reumatólogos, hay patología reumática, artritis, también juvenil que nos deriva, si vemos área genética también nos deriva, y con la parte pediátrica siempre es de la mano, porque debemos de recordar que un niño que tiene un factor de riesgo debe de ser evaluado siempre por un médico rehabilitador, tomarlo en cuenta, porque a veces la derivación solamente se hace al neuropediatra. Rosario, y una consulta, ¿cuáles son, digamos, los pasos o cuáles son esas evaluaciones de movimientos generales que se tienen que hacer y de repente a partir de qué edad? Sí, por ejemplo, si nosotros evaluamos a un niño de riesgo, hablando de riesgo, por ejemplo, una prematuridad, un bajo peso al nacer,
o una infección que haya tenido, o sea, hay factores de riesgo que se dan. Es importante empezar a evaluar lo que es los movimientos generales, que son movimientos que el niño de forma espontánea empieza a presentar y nosotros lo vamos a registrar a través de videos. Estos videos son filmados alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio, y después son analizados. Entonces, observamos cómo es esta calidad de movimiento que el niño va presentando de forma secuencial. Es importante, cuanto más temprano nos llegue mejor, hasta las 20 semanas post término. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de los 5 meses, el niño ya empieza a tener un movimiento voluntario y ahí ya no es posible evaluar estos movimientos generales. Entonces, de acuerdo a la etapa en la que nosotros evaluemos al niño, van a haber movimientos que nos van a determinar si el niño está teniendo alguna alteración y que nos indique si hay un daño neurológico. Entonces, por ejemplo, si el niño ha sido prematuro, la prematuridad se asocia mucho a una parálisis cerebral. Entonces, dar una tranquilidad a estos padres, entre comillas, o sea, damos una tranquilidad a los 5 meses de decir, su niño no tiene una lesión, es evitarse esperar hasta el año o hasta los 2 años en que se da un diagnóstico como tal. Así es. Pero si nosotros ya vamos identificando en estos primeros meses una alteración, vamos interviniendo a tiempo. Hay varios tipos de movimientos, ¿no? Sí, Rosario, disculpa que te interrumpa porque has tocado un tema muy importante que es los recién nacidos, los prematuros. Digamos que no es un niño prematuro, que es un niño recién nacido. El pediatra lo deriva porque ve algo raro, algún hito del desarrollo que no ha logrado. ¿Qué intervención, cómo podemos intervenir en ese momento? ¿Cómo intervienen ustedes para lograr que se rehabilite esta probable retraso o hay algo más detrás de eso? Sí. Como todo médico, nosotros realizamos primero todo lo que es el recojo de información, ¿no? Antecedentes, si hubo algo durante el embarazo, durante el parto, claro, después del parto, ¿no? Entonces esto nos va a determinar si hay algún riesgo o no. Si el niño no va a presentar, si la madre no tuvo ningún problema y el niño tampoco al nacer, lo que hacemos pues pasamos a la evaluación, porque el pediatra lo deriva para poder evaluar y determinar si se está cumpliendo o no algún hito en el desarrollo, ¿no? Por ahí tienen alguna inquietud de saber, ¿está yendo solamente por un retraso o tiene algo más? Claro. Entonces, dentro de esta evaluación, la evaluación es integral. No solamente evaluamos la parte motriz, o sea, no solamente vemos cómo está ese tono, cómo está ese movimiento, dependiendo de la edad del niño. También evaluamos esa parte mental, ya sea, por ejemplo, hay muchos niños que al año de edad o al año y medio ya vienen porque les preocupa de que no hable. Entonces, evaluamos ciertas conductas que puedan estar haciéndonos sospechar de alguna condición. Yo he mencionado que siempre un rehabilitador pediátrico, si bien es médico rehabilitador, cuando tiene interés en esta área de la pediatría, ha habido necesidad de formarse en muchas evaluaciones. Claro. Y, por ejemplo, tenemos la evaluación del A22, del ADR, que van a mejorar tu observación clínica. Es decir, sabemos que el diagnóstico, por ejemplo, para autismo es puramente clínico. Claro. Pero si uno está formado en lo que es evaluación por A22, sabe aplicar un ADR, pues esta evaluación va a ser mucho más rica y vamos a poder orientar mucho mejor al padre si vemos alguna señal que ya nos esté dando un indicio de hacer una intervención precoz, muy temprano. Rosario, porque incluso al año de edad ya podemos estar identificando algún signo. Rosario, discúlpame que te interrumpa, pero tenemos que ir a un corte, así que por favor continúa con nosotros en el siguiente bloque. Ya volvemos. Estamos conversando con la doctora Rosario Rivera, que ella es rehabilitadora pediátrica, médico rehabilitador pediátrico, jefa del Instituto de Salud del Niño de Medicina Física. Y Rosario, yo te quería hacer una pregunta. Con esta pandemia, ¿hay enfermedades o condiciones que están aumentando en tu consulta diaria?
Sí, se está viendo bastante alteraciones a nivel sensorial. Eso es. Me he topado muchísimo con niños a quienes se les ha impedido pues, realizar todas las actividades, relacionarse. Sabemos que a partir del año de edad el niño empieza esta interacción social con sus pares y eso es lo que no se ha podido dar. Entonces llegan a la consulta muy pegados a la mamá, con mucho temor, mucho llanto, mucho miedo. Y eso se entiende, ¿no? A veces ellos, los padres están asustados pensando que podría ser otra cosa y dentro de la evaluación pues surge eso, que debemos de mejorar todo ese tema sensorial, el bulla, estar dentro de casa es distinto a salir a una realidad ya de calle, ¿no? Sí. Claro. Eso es lo que he visto con mayor frecuencia, Y yo también en la consulta. Sí, Y además, claro, se nota. Sí, y además también algo, digamos algo Ajá. bueno es que como ahora los padres están, la mayoría realizando trabajo en casa, No, claro. también han podido ver Así es. qué pasa realmente con sus hijos. Y Rosario, perdóname hay cosas que te interrumpa, pero que es que les- justo con lo que acabas de decirnos, los padres son los cuidadores, ¿no? Así ¿Qué es. rol cumplen los cuidadores o los padres quienes están a cargo de esos hijos en casa? Sí, en primer lugar, los padres o los cuidadores son los primeros en identificar cualquier tipo de alteración que llame la atención en la conducta o en el desarrollo que tiene un niño. Claro. Entonces, ellos son los que debemos nosotros como profesionales escuchar lo que nos dicen y tomar mucha importancia a lo que ellos comentan. Y en el rol, ya cuando se inicia un programa de intervención, pues son aquellos que son nuestros aliados, porque también esta virtualidad en cuanto a la pandemia que nos ha llevado, a través de la virtualidad nosotros empoderamos a los padres, guiamos el manejo, vamos asesorando de una manera mucho más permanente, agotadora, digamos, para los profesionales, pero en realidad nos acerca mucho más al tema de los padres. Ha permitido este manejo mucho más continuo y la formación que estamos dando. Sin los padres, una terapia no tiene ningún sentido. Claro. Llevar 45 minutos o una hora no va a dar un resultado porque se tiene que manejar las 16 horas que puedan estar despiertos Así los es. pequeños. Rosario, y justamente en ese punto que has tocado, ¿no? Porque muchas personas o quizás padres llevan a sus hijos a la terapia y piensan que ahí acaba, ¿no? Y que ya la próxima semana continuamos, pero en realidad no, es un trabajo diario. ¿Qué cuidados hay que tener en casa o qué consideraciones quizás hay que tener en casa justamente con estos niños que reciben algún tipo de rehabilitación? Claro, lo que se pide a los padres es que sean pues nuestros coterapeutas. Claro. ¿Sí? Entonces se les explica los objetivos, las dificultades son estas, porque no buscamos tampoco etiquetar a un niño, Claro. ¿no? Sino mencionamos qué dificultades son las que tienen y vamos a trabajar con estas dificultades, pero para trabajarlas necesitamos ese apoyo. Claro. Algo muy, muy particular es, por ejemplo, hay papás con niños con autismo que se rechaza mucho el trabajo de los PECs, que es un sistema de comunicación a través de imágenes, de intercambio de imágenes. Muchos no quieren aceptarlo. Entonces, tienen el rol del médico y también del equipo, es mencionar por qué tendría que usarlo. Y en casa, por ejemplo, se manda el practicar 50 intercambios de imágenes. Wow. Eso significa en cada actividad que vayamos haciendo. Y hay padres que, no dan, pero si ellos conocen qué vamos a lograr a través de esta comunicación, pues empiezan a hacerlo y con el seguimiento lo vuelven rutina diaria. Y al final, ¿dónde se ve la mejoría? En el niño y en la familia. Claro. Porque no solamente vemos el niño, se ve a la familia que tiene a un niño con una condición o con alguna alteración que pueda presentar. Qué importante. Es muy importante. El trabajo es conjunto y también mencionar de que no solamente es rehabilitación, sino nosotros hacemos un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Exacto. No va solo con uno.
Es un trabajo en conjunto, al igual que la familia. La intervención, ¿no? de los grupos equipo, ¿no? inter y multidisciplinarios y la familia, sí, que es súper importante. Todo es un equipo. Exactamente. Miles de gracias, Rosario. En verdad ha sido muy nutritivo conversar contigo sobre este tema que muchas veces no es muy cotidiano, ¿no? Así que espero que puedas acompañarnos en otro episodio del programa. Así es, yo les pediría quizás ir tocando algunos temas muy puntuales, porque hablar como rehabilitación pediátrica es muy amplio, claro. Sí. ¿no? Por ahí un día, no sé, hablemos de trastornos posturales, más ahora que ahora vamos a ir están muy pendientes, qué ejercicio se puede hacer, de qué manera buscar esa ergonomía. También niños con condición del autismo. Claro, ¿Qué pautas mientras podemos va avanzando las temporadas eternas de este programa, vamos a ir hablando cada vez a más detalle en los temas que vamos encontrando. Gracias, Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Muchas gracias. Oye, qué interesante. Me ha encantado que haya hablado de la importancia de la familia. Por supuesto. Sí, porque finalmente son los jugadores, digamos, los básicos, los de siempre, el núcleo, ¿no? O sea, con los que el niño siempre se interrelaciona. Más vinculado, o sea, mucho más tiempo vinculado. ¿no? Sí. Definitivamente yo creo que ahí, y lo digo porque yo a veces recibo rehabilitación física y claro, mi fisioterapeuta siempre me dice, no es solamente acá, es constante, ¿no? Y en el caso de los niños, justamente la familia es ese soporte importante que necesitan para que el progreso se vea, ¿no? Y no se vea como pausado, intermitente, sino que sea una cosa continua de manera diaria. Y efectiva. Y efectiva, involucrar justamente a los miembros de familia. Así es que vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre este tema tan importante aquí en Cada Día Mejor. Y ya estamos aquí nuevamente hablando sobre la rehabilitación pediátrica y lo que yo rescato del bloque anterior conversando con Rosario es justamente la detección temprana para poder prevenir posibles complicaciones en la adultez y que el niño pueda desarrollarse de una manera óptima. Efectivamente, y yo lo que rescato es justamente la intervención de la familia constante, que es súper importante. Pero Maca, te tengo un invitado especial hoy día que lo hemos traído de Mercurio. Yo vine de Marte, sí, claro. Este viene de Mercurio. Claro, por supuesto. Tenemos aquí al doctor médico pediatra Roberto Somocurcio. ¡Qué honor! Me siento galáctico. Galáctico eres, amigo, aquí. Qué bien, qué bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Es un honor estar en este programa. Siempre que te traemos. Siéntate como en casa, por favor, siéntate como en casa. Roberto, tengo una pregunta. Me surge, ¿no? Esta idea de cómo hacen o qué herramientas utilizan ustedes los doctores, pediatras en especial, para reconocer qué le ocurre a un infante. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta porque, claro, cuando los papás llevan a sus hijos al control de niño sano, asumen que nosotros tenemos como que todo tiene que salir y el papá identifica, pero no es así tan sencillo. A ver, las instituciones pediátricas se han puesto de acuerdo para armar normas y reglas y herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico. El Perú, por ejemplo, tiene una curva, una regla de hitos del desarrollo, y yo uso una que se llama Bright Futures, que es de la Academia Americana de Pediatría, que está bien estructurada para poder evaluar en los controles de niño sano, que son en el recién nacido, a los 15 días, al mes, 2, 4, 6, 12, etcétera, cada hito del desarrollo que es importante para que nosotros como pediatras podamos detectar precozmente, saber derivar rápidamente y hacer lo que Rosario dijo, intervención precoz. ¿Y cuáles son estos indicadores a los cuales ustedes le prestan atención o en todo caso que los padres quizás puedan también verlos como unas señales? Casi siempre los papás dicen, no camina o no habla, ¿no? Pero digamos que esos son la punta del iceberg, ¿no? Los pediatras vemos 4 esferas. El motor grueso, que es gatear, caminar, sentarse, como sostener la cabeza, por ejemplo, que es uno de los hitos precoces, que es alrededor del segundo o tercer mes de vida, ¿no? El motor fino, que es la capacidad de que mi ojo tenga coordinación con mi mano para yo poder dibujar, coger hacer pinza fina, ¿no? El lenguaje, que es tan importante, que empieza con una forma muy inexpresiva, me refiero de manera verbal, pero el niño puede señalar, reconocer su nombre, y ya son signos incluso hasta de relación social, que es el cuarto hito, ¿no? El entorno social, y que se ha visto tan afectado en la pandemia, ¿no? Entonces son esos 4 hitos importantes, 4 grupos de hitos. Y sobre los casos, a mí me gustaría saber 2 cosas, ¿no? De repente hay
casos más frecuentes, o sea, Claro. lo más cotidiano, los que la gente o que se ven más, y cuáles son los más importantes que hay que tener en cuenta, porque no siempre son los más frecuentes. Claro, efectivamente. Uno ve y hace ese Bright Futures y rellena estos datos y le dice a la mamá, bueno, estoy notando algún retraso, lo vamos a observar y si vemos que se repite, lo mandamos a una evaluación por rehabilitación pediátrica, por neuropediatría. Pero hay cosas que nosotros los pediatras vemos de la parte motora, por ejemplo, como la displasia de caderas, ya que es algo que debemos estar pensándolo antes de que suceda. Y de hecho es parte de la evaluación de todos los meses evaluamos las caderas. ¿Por qué? Porque si tenemos un bebé que viene con un antecedente de una mamá que ha tenido displasia de caderas, que ha nacido por parto podálico, porque ha estado de posición de pie, o la sacaron por cesárea, pero estuvo en posición podálica, y vemos algún signo, antes de que aparezca estos signos, podríamos hacer diagnóstico precoz. ¿Y por qué es trascendental? Porque si no lo intervenimos, esto le va a generar cojera o una discapacidad para toda su vida, ¿no? Claro. Igual es con el lenguaje, que podemos diagnosticar la sordera, que ya se diagnostica desde que nace, pueden hacer pruebas de de emisiones autoacústicas, ¿no? Wow. Y así un montón de patologías pediátricas, ¿no? Y que en el caso de, bueno, estuvimos hablando con Rosario con el tema de los padres, los cuidadores, ¿cuál es tu postura frente a esto, no? ¿Cómo tú ves el rol que ellos cumplen en general? Porque a veces el cuidador no necesariamente es el padre, puede ser una tía, un hermano, ¿no? Y quizás no por mucha diferencia de edad. ¿Cuál es tu postura y cuáles son estas cosas que hay que tomar en consideración en todo caso si es que nosotros como padres vamos a dar el rol a otra persona de que cuide? De cuidado. Claro, el acompañamiento de un niño siempre es importante. Si yo como papá o como cuidador estoy constantemente viendo al niño, soy capaz de darme cuenta. Y esta pandemia nos ha traído por así decir, beneficio, ¿no? Dentro de todo lo malo, de poder estar con los niños y ver, ¿no? Entonces, yo como papá tengo que identificar y preguntar al pediatra, ¿no? Y el pediatra va a reforzar con el examen que realiza, con las preguntas que realiza, incluso hasta previamente a la consulta. Se pueden hacer preguntas a los padres, llenar fichas incluso de datos, va a poder diagnosticar y poder derivar rápidamente. Entonces el rol de la familia es súper importante. Así, clave. Así es. Me encanta siempre que hablemos de la familia como un ente importante en la intervención del desarrollo de un niño o una niña, ¿no? Y aparte de esto, ¿qué otras recomendaciones tienes tú que puedes ofrecer? Muy importante que los papás primero no caigan en la aprehensión de los controles excesivos. Esta pandemia nos ha demostrado de que en verdad debemos hacer controles cuando coinciden con las vacunas y cuando coinciden los hitos del desarrollo. A veces esta aprehensión por el control mensual estricto, quizás ya no estamos en esa posición. Podemos hacerlo cuando corresponde el hito del desarrollo y de hecho está pensado de esa manera. Segundo, que los papás se empoderen, que lean, que se informen, que lean sobre el neurodesarrollo, que lean sobre el cerebro del niño, sobre cómo educar positivamente al niño, que tiene tanto que ver con el desarrollo social, ¿no? Sobre el juguete, que le pregunten a su pediatra si es seguro usar un andador, que no hay que usarlo, cómo le doy de comer, cómo la alimentación se integra en estos hitos del desarrollo. Entonces, si el papá está empoderado, y eso para mí es algo vital. Padres empoderados son papás menos ansiosos, que no se preocupan por cosas que no tienen interés por preocuparse, y son papás más informados y a la vez niños más inteligentes y desarrollados. Eso me gusta, lo de empoderar a los padres. Yo creo que finalmente recae nuevamente en estar informados y en la educación. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros acá el día de hoy, hablando y explayando sobre el tema que definitivamente tiene que ser conversado. Espero que me vuelvan a invitar. Sí, de todas maneras. Vamos a pensarlo. ¿Qué opinas? Bueno, gracias. Vamos a proponerlo todo por hoy, acá en Cada Día Mejor. Así es que nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.